Senyories, per favor, prenguen asiento. Se reprèn la sessió, senyories, i li donem la benvinguda a doña Marisa Gracia Jiménez, directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Doña Marisa, bienvenida a esta su casa, bienvenida a la comisión. Señorías, por favor, el procedimiento, en principio usted puede hacer una breve introducción en la que puede exponer cuáles son sus responsabilidades o incluso someterse a las preguntas que le quieran formular, como usted bien crea hacerlo. Seguidamente concederemos un turno, comenzando por el grupo mixto y después los grupos parlamentarios de menor a mayor, que le formularán preguntas. Usted tendrá un tiempo de 15 minutos para contestar de forma conjunta o separada a los grupos parlamentarios. Posteriormente hay un nuevo turno de los grupos parlamentarios y del grupo mixto para pedir aclaraciones o formular nuevas preguntas. Y finalmente, en un turno de 10 minutos, usted contesta y se cierra su comparecencia. Por lo tanto, ya cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Soy Marisa Gracia, directora gerente de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana desde el 1 de septiembre del 2003. Y pues mi trayectoria profesional ha sido en la administración pública. Llevo casi 20 años en distintos puestos de gestión. Y nada más, he venido aquí pues a que ustedes pregunten y me pregunten sobre todo lo que quieran saber y yo, en lo que pueda, por supuesto, contestarles a todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien, pues tiene la palabra el diputado representante del Grupo Mixto, don Francisco Javier Tomás. Cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Y en primer lugar, darle la bienvenida. Y bien, usted como responsable, mejor dicho, con un sitio o con un lugar de responsabilidad como el que ocupa, me imagino que usted tendrá una serie de técnicos, una serie de especialistas con los que apoyarse y los cuales le transmitirán una serie de información y en base a ella usted adoptará pues una serie de medidas y en base a ello a mí nos gustaría saber si usted en algún momento con respecto a lo que son los sistemas de seguridad de la línea 1, usted en alguna ocasión ha tenido alguna señal de alarma, algún indicio, alguna causa objetiva o racional en la cual hubiese que introducir algún elemento novedoso o nuevo con respecto o destinado a aumentar la seguridad o, también me imagino que usted también sería pues la primera interesada en que fuesen las líneas lo más seguras posible y en ese caso todo su esfuerzo pues también habrá ido dirigido, como no, a aumentar lo que es la seguridad durante el periodo que usted pues tiene responsabilidad dentro de Ferrocarrils de la Generalitat. Pues nos gustaría que nos dijese en qué cuestiones podemos notar una mejoría desde que usted está al frente y, en todo caso, si las medidas de seguridad que tenemos en el metro de Valencia son tan diferentes o no respecto a otras que puedan o podamos encontrar en otras comunidades en lo que es el territorio nacional o incluso en el extranjero. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Tomás. En representación del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida Verds, Esquerra Valenciana Entera, tiene la palabra don Joan Antonio Oltra. Moltes gràcies, senyor president. Benvinguda, senyora gerent de Ferrocarrils. Vostè, per el càrrec que ocupa, probablement deu de ser la màxima autoritat operativa dins de Ferrocarrils, no? Vostè també deu de tindre una responsabilitat directa sobre tot el que allí passa. I vostè també deu de tenir una responsabilitat directa sobre els pressupostos de Ferrocarrils que presenta a l'aprovació a la Conselleria que després venen així, no? Per tant, està clar que és una persona determinant dins de l'empresa. La no col·locació de balises o d'altres sistemes
incloent la substitució del FAP per l'ATP i altres mesures, probablement puga deu-se a dues qüestions. Una, desinterès, despreocupació, rutina, altres prioritats, etc., o a motius pressupostaris. Dic això perquè el senyor Contreras en una de les actes plantejava aquests temes, no? Que els motius pressupostaris estaven, lògicament, darrere de totes les qüestions i bueno, pues, que hauria que fer determinades coses perquè donava la impressió que a Xina passaven millor que de l'altra manera. Sempre era més difícil acometre, ho dic textualment, acometre inversions grans que no continuar en cosetes xicotetes, tipus parches, no? Una cosa que jo crec que està darrere també de grans problemes. Tant en un cas com en l'altre, jo crec que la responsabilitat pareix evident que és seua, perquè per damunt de vostè també, evidentment, hi ha responsables a altre nivell, un nivell ja, si se vol, més polític, però en primera instància pareix que són seues. Nosaltres, esta comissió, vostè sap que s'ha constituït per investigar el que ha passat en aquest accident, que ara, gràcies a les intervencions de representants sindicals, que vostè haurà tingut ocasió de sentir fa un moment, pues, jo crec que queda confirmat de que amb la instal·lació simple d'una balisa prèvia en la suficient antelació a la curva de l'accident, doncs aquest accident s'haguera pogut evitar pràcticament en la seva totalitat o haver tingut uns efectes molt menys tràgics des que va tindre. Vostè va fer unes declaracions en premsa dient que el trànsit sinistrat, el fet que no se col·locara cap balisa, és perquè la geometria de la via no ho aconsellava. Suposo que això s'ho diria a algun dels tècnics que després està justificant l'injustificable. No estava previst com un risc ferroviari i que ara, en el que ha passat, sí que ho tenen que replantejar. Inclús continua dient en aquesta entrevista de que a la pregunta de si la instal·lació del sistema ATP en la línia existent haguera evitat la tragèdia, diu que no pot contestar sí o no. Ara tampoc pot contestar. És una de les preguntes que m'agradaria saber si encara té aquest dubte. Suposo que sí, perquè, trencaria vostè una dinàmica en els representants de l'empresa. Però ara ja hem sentit altres opinions també conegudes allí dins, coneixedores, en tot cas, i pareix que sí. Vostè ja va viure l'accident de Picanya, on també la falta d'aquestes balises va contribuir a que aquest accident tinguera la importància que va tindre i que podia haver sigut inclús pitjor. A raïs d'aquest accident, vostè implantà una mesura que jo crec que és positiva, i així crec que l'han saludat els sindicats, com és la creació de la Direcció d'Auditories i Seguretat, me pareix recordar. Me pareix una determinació encertada, que en tot cas el que sí me planteja és que vostè s'adonaria compte que el que tenia allí, de que l'equip tècnic o l'organigrama que tenia allí quan va arribar vostè possiblement o no era perfecte o possiblement necessitava de certs reforços, com podria ser aquesta direcció, que a més crec que depèn directament de vostè, d'alguna manera evita que algú li puntegi aquest tipus de qüestions. Me pareix un tema i segons pareix estan funcionant, senyal que a més hi havia molta feina per fer. Però clar, en aquests moments el que duem de compareixences sí que han eixit una sèrie de coses que el que pareix mentira, encara que vostè no està un temps excessiu en l'empresa, però crec que sí que té un temps suficient ja per haver fet més coses des que s'han fet. Entre altres coses, per resoldre qüestions com, per exemple, no ja solament la col·locació d'aquestes balises, sinó d'haver instrumentat per part de l'empresa, que és de la que depèn directament de vostè, mitjos per a fer un control, una inspecció de tota la xarxa, especialment en aquells punts conflictius i especialment en aquells que hi ha constància per escrit que han motivat preocupació o queixes de sindicats, perquè ara ja comencem fins i tot a tindre escrits de sindicats on se denuncien o se sol·liciten instal·lacions de balises prèvies en totes les senyals. Això són papers que fins fa un rato gent que està al costat seu, en la direcció de ferrocarrils, negava que això existira, negava. I pareix ser que no és l'únic, en la qual jo crec que igual que ho tenim nosaltres, segurament vostè també ho té. I no sé si és que no ha pogut fer res més, o és que no l'han deixat, o és que vostè tampoc ha volgut manejar més l'assumpte, però crec que és important que aquest tipus de qüestions s'hagueren fet sense esperar que els sindicats foren els que prengueren la iniciativa, que pareix que ha sigut la versió fins ara, que
que mentre els sindicats no plantejaven això, doncs pareix que l'empresa no tenia necessitat de manejar-se. Si els sindicats no denunciaven punts perillosos, simplement és que els punts perillosos no existien. I quan no existien, doncs per què anaven a instal·lar-se mesures d'ajuda. Això, per una banda, tenim que a raïs de l'accident de Picanya se prengueren acords en quant a determinades qüestions que en algun cas s'han aplicat després de l'accident del 3 de juliol, com el sistema de telefonia tren terra, i encara té deficiències. Això pareix que està constatat. No sé per què s'ha tardat tant en un tema que pareixia tan evident. La persona que estava ahí sentada fa un momentet inclús diu que té que utilitzar el seu mòbil particular per a determinades qüestions relacionades amb seguretat. El tema de que quan hi ha una tempesta, una tormenta, algo així un poquet tal, el sistema FAP actual queda fora de servici. Això ho hem sentit a tots. M'agradaria saber si això és així per part de vostè i això és així des de fa un xorro d'anys. Per què mai s'han preocupat d'intentar resoldre-lo, o si és que aquest sistema fallava, intentar substituir-lo abans, no ara com s'ha anunciat fins a l'any 2010. El tema de que en aquest túnel ja prou desgràcia hem tingut en el que ha passat, però la veritat és que podria haver passat coses molt més grosses encara, o poden tornar a repetir-se situacions com la que han passat, perquè aquest accident que va passar l'altre dia se pot repetir en qualsevol moment. Com és possible que després de tant d'any qüestions tan bàsiques, efectes d'emergència, com una eixida en aquest túnel no existisca? Ja sé que no serà una cosa fàcil de fer, però ja fa uns quants anys que el túnel està, i fa uns quants anys que vostès estan, que estan per damunt de vostè, governant efectes de poder fer això. Passions d'evacuació probablement sigui algo més difícil, però una instal·lació, per exemple, de columna seca no seria una cosa molt difícil. El tema de que, a pesar de tota la propaganda que vostès han facilitat, els que han vingut així, que ens han llegit passa a nivell, tot el que s'ha fet i aquest tipus de coses, a pesar d'això acaben de dir-nos com està la línia 1, fonamentalment en els trams exteriors. O sigui que és una situació prou tercermundista, i el que és pitjor que tercermundista és que siga perillosa, i així està aquesta línia en gran part del seu traçat exterior. Vostè, lògicament, té que ser coneixedora d'això, i no sé per què se tarda tant d'any en resoldre aquest tipus de qüestions. Vostè també és responsable, el conjunt de ferrocarrils ocupa també una altra línia que no ha eixit pràcticament, perquè a més nosaltres demanarem una compareixença i no se va deixar, que és el tema de la Candènia. El tema de la Candènia vostè sap que és una línia també important, que ha tingut problemes de seguretat, inclús quasi coincidint en l'accident d'ací, dues unitats se van trobar, una front a l'altra, no hi ha un sistema de frenat, una situació també molt tercermundista. És un tram també en via única en gran part d'ell, en túnels, etc. L'altre dia jo sé que vostè va estar allí, va fer també una sèrie de promeses, segurament al fil del que va passar així. No sé tot això si el sistema d'actuar té que ser sempre el mateix, o sigui, passa alguna cosa, entonces comencem a manejar-nos, o hi ha possibilitat d'adelantar-se als problemes, de dir, bueno, pues aquestes inversions són necessàries o no, o quina mesura hi ha per a previndre aquest tipus de qüestions. Luego, vostè és la persona que ha declarat que a partir d'ara les reunions del Consell de Seguretat i Circulació seran vinculants. Vostè en això m'imagina que el que fa és confessar que fins ara no ho eren. Vostè normalment no anava allí, normalment eren altres persones que anaven allí, però crec que coneixerà el funcionament. Allí, a més, pot sentir els cintes dels seus companys treballadors. Allí la gent presentava propostes, presentava projectes, presentava les seves inquietuds, se prenia nota, se solucionaven, no se solucionaven, i per tant jo crec que és un problema que demostra que la seguretat fins ara, a pesar del discurs oficial, no era un tema prioritari. Això com a conseqüència probablement de qüestions que potser no té vostè la culpa, en el sentit que la situació ve d'antiu, la mancança d'unitats és un tema asfixiant en ferrocarrils, el dèficit crònic que té, tot això és una situació molt poc exemplar i que jo crec que al final desemboca en el que ha passat. Per tant, jo crec que m'agradaria saber si de veritat van a fer esforços de veritat, no per el que ha passat, per el tema d'intentar resoldre aquesta qüestió, i si a nivell de personal tècnic vostè, amb la creació d'aquest
d'aquesta nova direcció d'autoria i seguretat, si el que fa no és, diguem, enviar un missatge de que l'equip tècnic que tenia fins ara havia demostrat certa incompetència, perquè jo crec que és un poc, si aquesta direcció nova continua funcionant i continua fent aportacions, jo crec que al final el que se demostrarà és que se necessitava un canvi important ahir, que jo compartís absolutament i que crec que és necessari per a restaurar la confiança en ferrocarrils i evitar que situacions com aquestes tornen a passar. Gràcies. Gracias a usted, señor Oltra. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Perelló de la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Gracia, la saludamos en nombre de nuestro grupo también. La supongo conocedora de las obligaciones que tiene usted de venir aquí y de decir la verdad, y en este caso quiero decirle que su testimonio es muy importante en la causa que investigamos, por lo menos así lo entiende nuestro grupo. Le digo esto y se lo voy a decir con absoluta franqueza, porque no hace mucho tiempo que nuestro grupo ha sido conocedor de que ustedes han mantenido una reunión que quizás sea lógica del equipo directivo para trazar la estrategia que tenían ante esta comisión y que han decidido ustedes, dentro de esa estrategia, no contestar a ninguna pregunta del Grupo Socialista. Si no es así, ya me lo desmentirá usted, pero si es así es lamentable, porque el Grupo Socialista no está aquí preguntando para construir su programa electoral, está aquí preguntando para investigar y para intentar hacer propuestas. La segunda matización que le quiero hacer previa es el programa de inversiones de Ferrocarril, ya nos lo conocemos. El que se ha hecho desde 1988 hasta la fecha, incluido el proceso de transferencias, el estado de las vías y de los trenes, y el que tienen por aplicar y el horizonte 2010. Ya nos lo conocemos. Hemos visto folletos, nos han contado todos sus directivos, empleando un tiempo precioso que nos hacía falta para que hubieran contestado, por lo menos en nuestro caso, al 95% de las preguntas, en algún caso, y al 99% en otros, que no han contestado. Por eso le digo, si realmente no voy a contestar, casi no vale la pena que le pase el cuestionario. Yo tengo la costumbre de decir que le vamos a interrogar porque en este lado de aquí se sientan los representantes del pueblo y ahí ahora, aunque también hay representantes del pueblo, está usted, que es la empresa, y la empresa en este caso es también parte investigada. Y, por tanto, qué menos que interrogar en el nombre de lo que representamos cada uno a la empresa, que en este momento soporta el más grave accidente de la historia de España. Y usted, a medida que han ido llegando las comparecencias, una de las que más lo soporta, porque ya hasta llegar a la consellería es usted el cargo más importante. Por tanto, no está usted aquí para cubrir un expediente rápido, sino para intentar aportar todo lo que sepa, la verdad de todo lo que sepa a esta causa. Supongo que le habrán hecho llegar ya el cuestionario, si no lo han hecho llegar, se lo harán llegar. Y, por tanto, procederé a leérselo para que quede constancia en acta y usted lo pueda seguir por si tiene alguna duda de interpretación de alguna pregunta. Después del accidente de Picaña, ¿qué medidas planteó la dirección de la empresa para prevenir reincidencias o detectar nuevos riesgos hasta ese momento no previstos? ¿Se evaluaron riesgos posibles y en qué profundidad? ¿Conoce usted la huelga sostenida que se lleva a cabo en el servicio de señalización desde hace años? Teniendo en cuenta que el motivo de la misma es, según se dice, la falta de mantenimiento de las instalaciones de seguridad, ¿considera usted que esta situación podría afectar a la seguridad? ¿Tiene la empresa alguna solución prevista para este largo conflicto? ¿Sigue usted considerando que la geometría de la curva donde ocurrió el accidente no presenta problemas? ¿Sabe usted si se ha pasado el tren auscultador a las vías y, en caso afirmativo, cuál es la fecha de la última auscultación? ¿Sabe usted si la UTA 3736 ha sufrido algún descarrilamiento más previo al accidente que investigamos? ¿Sabe cuándo y dónde se produjeron incidentes relevantes en la línea 1 entre el 9 de septiembre de 2005 y el 3 de julio de este año? Y si lo sabe, ¿podría sucintamente explicarnos las causas? ¿Sabe usted si después del 3 de julio de 2006 se han emitido consignas u órdenes de servicio indicando nuevas señalizaciones de reducción de velocidad en tramos de la línea 1 que hasta la fecha no estaban señalizados? ¿Conoce la causa por la que se han emitido, en caso afirmativo? ¿Tiene usted constancia de la lectura de las velocidades registradas por las distintas unidades en circulación en la línea 1 entre Plaza España y Jesús, referidas al periodo de junio, 3 de junio a 3 de julio? Hemos tomado el periodo de un mes porque nos parecía que seguramente para ver si había habido algún otro exceso de velocidad, en la medida que no tenemos la posibilidad de que ningún sistema mecánico dispare ningún tipo de señal, para ver si al menos de la lectura Telex se puede saber un periodo breve de un mes. ¿Puede informar a esta comisión de la cuantía del contrato suscrito entre Ferrocarril de la Generalitat y la mercantil Vialobra S.L. para, según dice en el contrato, ejecución de las obras de acondicionamiento de parcelas para Park and Ride Bus de Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, ubicados en Valencia Sud? Para los profanos en la materia es lo que se ha denominado parking del Papa, para que me entiendan.
¿Conoce usted si existe un registro individual de cada una de las reparaciones efectuadas a las distintas unidades de la línea 1? ¿Puede decirnos si conoce las horas tasadas para una revisión programada de una máquina de las denominadas tipo P4? ¿Sabe cuántas máquinas hay en servicio actualmente en la línea 1? Diga si es cierto que usted no permitió que la policía científica se hiciera depositaria de la caja negra la noche del accidente y por qué. Si no es cierto, pues supongo que también lo dirá. En cualquier caso, ¿por qué razón o razones no se convocó al resto de miembros del Consejo de Seguridad a la lectura de esa caja negra? Nos gustaría saber cuál es la razón por la que tras la lectura de la caja negra extienden ustedes un acta a las 4:50 horas de la madrugada del día 4 de julio de 2006, indicando que la velocidad mantenida por la unidad siniestrada a las 13:11 horas del 3 de julio era de 0 km/h, cuando de la documentación que ustedes remiten, en la lectura del tacógrafo, en el TELOC, se refleja que a esa misma hora, a las 13:11, la velocidad realmente no era de 0, sino de 64,19 km/h. Quizás sea una cuestión de interpretación, pero como citan ustedes la misma hora con los mismos minutos y dan una velocidad que yo personalmente no he podido casar con la propia documentación que ustedes remiten, me gustaría que usted, que estuvo presente y firmó el acta, nos dijera si acordaron por alguna razón poner esa velocidad. Le dijo a usted la policía científica, cámbiala de sitio, por favor. ¿Le dijo a usted a la policía científica que en algún momento, si barajaba alguna otra hipótesis como causa del accidente, además de la velocidad? La policía a usted, no usted a la policía. Tras los accidentes de Picaña y del 3 de julio, ¿considera usted necesario someter a una profunda revisión la filosofía de seguridad de la empresa en su conjunto? Es decir, formación de maquinistas, mantenimiento de material rodante y sistemas de seguridad propiamente dichos. ¿Está usted en este momento, con la información que tiene, en condiciones de descartar por completo la posibilidad de que hubiera podido producirse algún fallo técnico de cualquier tipo? En la documentación que se nos ha remitido se dice que la última revisión pasada a la vía, no consta quién la pasó, pero dice el documento que fue el 25 de noviembre de 2005. Tampoco sabemos qué tipo de revisión será, por eso le preguntaba antes si conoce la fecha de la auscultación, porque ahí no se deduce que sea una auscultación propiamente dicha. Pero de esta misma que ustedes envían en la documentación, ¿ha recepcionado, Camila D. también por una R, ¿ha recepcionado usted o alguien en su nombre el acta de esa revisión perfectamente firmada? ¿Cuál es la razón por la que se encuentran almacenados en distintos puntos de la vía varios kilómetros de raíles comprados en 2004 mientras existen kilómetros de vía sin cambiar? En esta primera parte sería suficiente con este cuestionario y reservamos para el segundo turno alguna otra cuestión menor. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted, señor Perelló. En representación del Grupo Popular, su síndic, don Serafín Castellano, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Marisa Gracia, a esta comisión. Y no se preocupe usted y esté tranquila porque, según el compareciente, la oposición o le interroga o le pregunta o le presiona y desacredita o le alaba. Pero esto es lo que hay, no hay que preocuparse. Mire usted, a estas alturas del debate han pasado ya 24 comparecientes y nadie ha dicho ni ha concluido de los 24 comparecientes que la línea 1 no fuese segura. Nadie ha dicho ni ha concluido que el sistema FAB no sea adecuado a ese tipo de características de la línea 1. Ni nadie ha afirmado, y prácticamente se le han preguntado a todos, que habría que cerrarla. Los 4 sindicatos que acaban de comparecer así lo han manifestado, incluso el representante de la Unión General de Trabajadores contradiciendo las fogosas e impetuosas declaraciones de su secretario general, señor Recuenco. Señora Gracia, también de todas las investigaciones hasta la fecha, léase, lectura de las 2 cajas negras, actas del Comité de Seguridad en la circulación, aunque parece que ahora ese Comité de Seguridad no vale para nada, parece ser, era muy importante y ahora ya no vale para nada. Nos acostumbramos a esto, de las revisiones, tanto mecánicas, de mantenimiento, etcétera. Lo único que parece concluirse, sin que nadie lo haya rebatido, ni descartado, lógicamente, ni discutido, es que es el exceso de velocidad la causa del accidente. También queda claro, por todo el mundo, que las líneas tienen unas tipologías y unas diferencias que hacen que las decisiones sean también diferentes. Es decir, el metro puro y duro, el metro pesado, el metro ligero, la línea de cercanías, etcétera, etcétera. Y eso tiene unos sistemas de explotación distintos, por tanto, unas frecuencias, unas medidas de seguridad distintas, según los técnicos y los expertos. Y parece que esta línea,
que nosotros entendemos, como así lo acredita la documentación de las inversiones en infraestructuras, que tiene un antes y un después en cuanto a sus mejoras y sus inversiones en infraestructuras, parece ser que anteriormente, sin un sistema de frenado automático puntual, sin tantas mejoras de infraestructuras, con el 100% de las vías de madera, sin placas de limitación de velocidad, etcétera, 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 era la octava maravilla del mundo y ahora es un solar. Bien, esto son cosas de la vida que bueno, luego los ciudadanos que son inteligentes son los que, lógicamente, hacen esas discusiones. Con lo cual, esto me lleva a pensar, señora Gracia, que si los muchísimos kilómetros de cercanías que tiene el Estado, que están con sistemas de seguridad inferiores al que están en la línea 1, que están solamente con bloqueo telefónico, muchísimos de ellos, o sin ningún tipo de medida, implantando el sistema de seguridad, el sistema FAP, las balizas, etcétera, etcétera, los que están en la línea 1, los accidentes serán previsibles y evitables. Por lo tanto, ya les anuncio a sus señorías que desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a decir a la Administración del Estado que todas las cercanías de la Comunidad Valenciana tengan esos sistemas de seguridad, porque así, según la oposición, se acabarán ya todos los accidentes. Nunca jamás habrán accidentes porque serán previsibles y evitables. Mire usted, en aras a la seriedad, que yo creo que se merece esto, coincidirá conmigo, señora Gracia, que es muy contradictorio decir que la línea 1 asegura que no se debe de cerrar, por tanto, y que el accidente era previsible y evitable, como hemos oído aquí por doquier. Me imagino que los maquinistas, que tienen familias, que llevan muchos pasajeros en sus distintos servicios, si vieran inseguridades, evitarían accidentes. No se jugarían la vida todos los días al frente de una máquina. Me imagino, me pregunto yo, porque son grandes profesionales y porque están formados. Tampoco importa lo que digan los ciudadanos, porque la última encuesta hecha antes del accidente, y usted me corroborará si esos datos son ciertos o no son ciertos, antes del accidente, los usuarios califican la seguridad de la línea 1 con un 7,50. Y, según se nos ha explicado, es el ítem de la encuesta de más de 21 que se preguntan el que más sube antes del accidente. Califican la seguridad de 7,50. Pero eso no importa nada tampoco, porque hay un gran clamor de inseguridad en el transporte público en esta comunidad. Por eso, podía estar diciendo muchas cosas, pero tiempo tendremos. El viernes en la comisión, en el pleno, tiempo tenemos para hacer análisis de estas características. Pero yo por eso quiero hacerle un bloque de 4 preguntas a usted, que es la directora gerente de la empresa, y que, por tanto, yo creo que es importante que dé respuestas a ellas. El primer bloque va a ser sobre presupuestos, el segundo va a ser sobre seguridad, el tercero sobre sindicatos, formación y presión laboral, porque también se ha hablado de la presión laboral, y el cuarto sobre las causas del accidente. Sobre el primer bloque de presupuestos, es decir, sobre los presupuestos de Ferrocarril de la Generalitat, cómo se confeccionan, quiénes intervienen en la propuesta y, de una forma más precisa, si en algún momento ha recibido instrucciones directas o indirectas de restringir las inversiones o han sido rechazadas sus propuestas. Eso respecto a los presupuestos. Respecto a las inversiones realizadas en la línea 1 en los últimos años, quiero saber las realizadas en los últimos años y las que estaban programadas y publicitadas. Y también yo creo que la plantilla, que aquí se ha puesto en tela de juicio a todos los técnicos y expertos, a todos, incluso los que han trabajado en la administración socialista y que llevan 18 y 20 años del año 86, 87 o 88, según lo que digan, son más expertos o menos expertos. Así es la vida. Así es la vida. Díganos si las decisiones sobre la instalación de un sistema u otro se ha visto condicionado por lo que usted conoce, por criterios distintos a los meramente técnicos. ¿Y de cuánto tiempo requiere una actuación como la compra de material móvil o la instalación, por ejemplo, de una ATP? En temas de seguridad, otras cosas que hemos oído aquí mucho es hacer patente que la Dirección de Ferrocarriles ha hecho caso omiso a casi todas las propuestas sindicales que se han hecho en el Comité de Circulación sobre la línea 1. Díganos qué prioridad tiene la seguridad en las actuaciones de ferrocarriles, cómo se toman esas decisiones, cuál es el papel de ese comité, qué
qué órgano de participación social representa para la empresa y, de una forma más precisa, si ha existido algún pronunciamiento sobre esa curva, cuándo, cómo y con qué resultado. Y bajo su dirección, los mecanismos que se han reforzado de vigilancia en la seguridad. Y respecto a sindicatos, formación y presión laboral, parece ser que también se pone en duda si está bien o mal formado el personal de Ferrocarril de la Generalitat. Algunas cosas hemos oído también, o si existe una presión sobre la regularidad o la puntualidad, que también se ha dicho, para poner en peligro la seguridad. Bueno, yo creo que informe a esta comisión de las quejas sindicales respecto a estos puntos, si las ha habido, dónde se han transmitido y qué actuaciones se han realizado en este sentido. Y también si los maquinistas de la línea 1 se han quejado reiteradamente, como también he escuchado decir. Y los usuarios, se han producido quejas sobre seguridad, sobre puntualidad. En el caso de los sindicatos, ¿cuáles han sido los cauces utilizados donde se han presentado? ¿Se han atendido? Yo creo que es importante también saber. Y por último, sobre las causas del accidente, que al fin y al cabo es para lo que está esta comisión, porque hay 3 líneas de investigación, la de la empresa, la investigación judicial y la investigación parlamentaria, y a cada uno le toca unos menesteres. Quiero que informe sobre todos los datos de los que disponemos en estos momentos, inicialmente desde el día 3 de julio hasta la fecha, de todos los datos que disponemos. Si además del exceso de velocidad hay otro indicio o línea de investigación sobre las que se haya trabajado o se esté trabajando, el fallo mecánico, de mantenimiento, por poner un ejemplo, la impericia del maquinista, por poner otro ejemplo, o de cualquier otro profesional de Ferrocarriles de la Generalitat. Deterioro en la vía, que si garrotes, si no garrotes, si esto, si otro, si eso puede ser influir o no influir, o fallos de sistema de comunicación, por poner otro ejemplo. Y por último, también quisiera que nos dijera cuáles han sido los trabajos y las actuaciones de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana posteriores al accidente y, de forma concreta, si la lectura de las llamadas cajas negras se han hecho y se han realizado con transparencia. Porque aquí se quiere sembrar la duda sobre todo. Yo lo he dicho esta mañana, se quiere poner 3 pies al gato sobre todo. Entonces yo creo que eso es, aquí, en luz y taquígrafos, es bueno que sepamos todas estas cuestiones y, lógicamente, todas las actuaciones que, desde sugerencia, desde Ferrocarril de la Generalitat, se han realizado para lo que era muy importante, que era recuperar la normalidad del servicio y de la atención a las víctimas y familiares, que siempre tiene que ser el leitmotiv y siempre tiene que ser lo primero en una tragedia y en un accidente como este. Por tanto, señora directora gerente, yo creo que es importante que estos 4 bloques se dé una clarificación por parte de, lógicamente, la máxima responsable de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y, desde luego, pues, con la tranquilidad de que en estas comisiones estamos para hablar todos con seriedad y con responsabilidad, pero por mucho que se quiera presionar o amedrentar, yo creo que eso está absolutamente fuera de lugar. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Castellano. Pues ahora tiene la palabra doña Marisa Gracia para contestar a los grupos por un tiempo máximo de 15 minutos. Me van a permitir que me ordene un poco todas estas preguntas, porque intentaré ir contestando por bloques. Y lo que sí que quería decir, lo primero de todo, ante lo que ha dicho el señor Perelló, que yo creo que, además de directora gerente de Ferrocarriles de la Generalitat, soy ciudadana. Y como también soy ciudadana, creo que es bueno conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier caso. Y, desde luego, para mí es muy importante esta comisión y que se esclarezca la verdad. Voy a intentar contestar a todas las preguntas que sé y que puedo contestar, tanto de las que hace su grupo como las de cualquier otro grupo, porque a mí me interesa mucho dar y transmitir lo que ha sido y lo que ha pasado en FGV estos días. Por mí, por mi gente, por la gente que forma FGV, porque durante todo este mes ha sido cuestionada su profesionalidad, ha sido cuestionada la empresa en cualquier tema, desde las instalaciones, pasando por un montón de casos, porque hemos tenido un desgraciado accidente. Pero realmente ha sido un vapuleo constante durante un mes que nos ha hecho que
en un momento tan difícil, quizá el más difícil de todos los que haya pasado el FGV en su historia, pues además no hayamos tenido la comprensión adecuada en determinadas personas o determinados grupos. Yo quería decir eso como ciudadana principalmente y también como representante de una empresa y en este caso como directora gerente de ella. Y voy a intentar empezar a contestar. Aunque no quieran oír hablar de presupuestos, porque yo entiendo que se ha dicho muchas cosas de los presupuestos, yo creo que es importante puntualizar porque invertir en infraestructuras es invertir en seguridad. Y entonces, realmente, durante estos últimos años, yo creo que no es, se ha invertido mucho en seguridad a través de la inversión en infraestructuras, a través de la inversión en comunicaciones, a través de la inversión en sistemas de seguridad y a través de un montón de proyectos que se han llevado a cabo desde FGV. Hay un plan presentado y un plan además que tiene la particularidad, que creo que tienen ustedes todos en las carpetas que les hemos facilitado como documentación y por lo tanto no voy a extenderme mucho porque ahí tienen todas las referencias. Es un plan que tiene una particularidad y es que hace referencia no al futuro, a lo que vamos a hacer en el futuro, sino a lo que ya llevamos hecho desde hace 5 años, desde el año 2001, con un horizonte, ¿verdad?, hasta el 2010. Pero es un plan que está en este momento a mitad de su tiempo de ejecución. Yo creo que eso es un compromiso que tiene mucho valor porque ya está ejecutado en una parte importante. Anteriormente a ese plan, anteriormente al 2001, también se habían hecho muchas inversiones y la verdad es que muchas en la línea 1 para intentar que esa línea estuviera adecuada a lo que podría ser una línea moderna y actual, ¿no? Y efectivamente se han hecho renovaciones en vía, efectivamente se instaló el sistema FAP en el año 99, se hicieron bloqueos automáticos que no existían, se hizo un control de tráfico centralizado que no existía, se hizo telemandos para poder controlar desde el puesto de mando distintas actuaciones, se hicieron enclavamientos automáticos. A lo mejor a todos ustedes esto les suena raro, pero todo eso son temas de seguridad. Todo eso, automatizar cualquier elemento que hasta entonces estaba llevando por personas, son temas de seguridad y es invertir en ello. La renovación de la vía pues tiene una particularidad también y es que pasó de ser, además de una vía de más carril que la anterior y por tanto con más seguridad, una vía continua que también permite instalar sistemas de seguridad que con una vía de carril corto no se puede, ¿vale? Es decir, que todo lo que se ha estado invirtiendo para algo que no es. Las inversiones en ferrocarril no son de un día para otro. ¿Qué más quisiéramos nosotros que pudiéramos hacer algo tan rápido? No, las inversiones en ferrocarril tienen su tiempo. A lo que me han dicho en alguno, no recuerdo quién ha sido el que ha preguntado cómo podía ser, que todavía quedaba línea por renovar. También en ese plan de línea 1 ustedes pueden comprobar que existen efectivamente 3 tramos por renovar. Los 3 tramos de los extremos, no recuerdo ahora en total cuántos kilómetros son, pero lo que sí que puedo decirles es que 2 ya están licitados, que sería el de la Liana-Giria y el de Vétera Seminari, que esos 2 tramos ya están licitados y que vamos a empezar a hacerlos rápidamente. Por eso tenemos las traviesas allí y compramos las traviesas en el año 2004 porque por un tema precisamente de ahorro, de comprarlas todas a la vez, que nos salía pues bastante más económico que haberlas comprado por partes y pensábamos que era optimizar los recursos y por eso lo hicimos. Y aunque las balizas estén a la intemperie, porque hoy me ha hecho gracia sinceramente cuando lo he visto en un medio de comunicación que las balizas están a la intemperie, pero es que las traviesas están a la intemperie, las traviesas van a estar a la intemperie durante toda su vida porque van a estar instaladas en unas vías de exterior, ¿vale? Entonces eso se hizo en el año 2004 porque teníamos presupuesto, porque lo podíamos hacer y porque nos salía
salía más barato y desde finales del 2004 que se compra, durante el año 2005 se acometieron algunas renovaciones de vía, en este año 2006 acometeremos el resto y a principios del 2007 el tramo Alberique-Villanueva de Castellón, que es el último que nos queda para terminar. Desde luego, por pasar bueno, lo que me dicen en algún caso de si ha habido un desinterés o motivos presupuestarios para que tengamos un FAB en lugar de un ATP en la línea 1, desde luego el desinterés para nada. Cuando se hace un proyecto, ni desde luego el presupuesto tampoco para nada, Quiero decir que dotar de presupuesto de la línea 1 en el tramo Torrente-Empalme, que es lo que está previsto hacer en el año 2007, creo que son 12 millones de euros. En un presupuesto de línea 1 de 425 millones que vamos a invertir con este plan, comprenderán que no es un problema presupuestario en absoluto. No, lo que se hace es colocar el sistema que se considera adecuado a una línea concreta, a la línea 1, por su forma de explotación y por las características de la línea. Por su forma de explotación, porque lo que marca, de alguna forma, el que elijas un sistema u otro, es la frecuencia y la demanda que vas a tener en esa línea, por una parte. Lo que marca también es si es una línea que va a discurrir en mucha parte en el exterior o va a discurrir en el interior. Y cómo va a ser esa parte de exterior por la que discurre, ¿vale? Entonces, aunque ustedes ya han oído hablar mucho de la eliminación de pasos a nivel, que yo lo entiendo, que se ha dicho hasta la saciedad, pero es que es muy importante. O sea, es muy importante que una línea de cercanías que tiene todavía muchos pasos a nivel, aunque se hayan eliminado más de 90 en los últimos años, pues tiene que tener un sistema adecuado para esos pasos a nivel, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos un sistema FAB que, por otra parte, es un sistema más moderno que el que tienen. Yo no voy a decir todas las líneas de cercanías de España, pero podría decir que el 95 o el 97 o el 98% de las líneas de cercanías de España, ¿vale? Con tráficos muy superiores a los que tenemos en la línea 1. Y otra cosa que yo veo que se está simplificando excesivamente, que es el tema, en esta comisión parece que lo más importante sea la existencia de una baliza o no una baliza en un punto determinado. Yo creo que eso es simplificar mucho las causas de un accidente. Es muy fácil, cuando algo ha pasado, decir, ya decía yo que esto se podía hacer de otra manera. Pero yo creo que hay que entender lo que es el ferrocarril, que hay que entender la cultura del ferrocarril, que hay que entender la filosofía del ferrocarril para saber cómo se hacen estos proyectos. Y cuando se empiezan a establecer medidas de seguridad en los ferrocarriles, lo que se intenta proteger son los alcances y los choques de los trenes. Y eso es lo que sigue perviviendo en la filosofía del ferrocarril. A los ferroviarios, y yo creo, si no me han informado mal, que incluso uno de los comparecientes de los sindicatos esta mañana ha dicho que el reglamento de circulación es como el Padre Nuestro para un maquinista. Pero no solo es que sea como el Padre Nuestro, es que un maquinista está haciendo todos los días el mismo trabajo. Todos los elementos, pasa por los mismos sitios todos los días. Y todos los elementos fijos, que no son variables, se los encuentra siempre en las mismas condiciones, siempre en el mismo sitio, porque no hay cambios. No hay ninguna señal lumínica, no hay ninguna señal que pueda cambiar. Por lo tanto, la prioridad cuando se instala un sistema de frenado automático, como es el que se instala en la línea 1, es precisamente proteger aquellas zonas, aquellas, digamos, situaciones cambiantes, no la geometría de la vía. Pero es que eso no es que no sea una prioridad para ferrocarriles, no es ninguna prioridad para ninguna línea de las mismas características que tiene ferrocarriles en la actualidad. Y lo podemos ver, O sea, podemos ver las líneas de cercanías de Valencia, las líneas de cercanías de Madrid con bastante tiempo en túnel y otras líneas que, no voy a decir líneas que están peor porque entiendo que no merece la pena repetir, que yo sé que también se han dicho en esta comisión bastantes veces, ¿no? Yo simplemente
puedo decirlas que por lo menos están, aun en peores condiciones, más o menos iguales que las nuestras. En cuanto al tema de... a ver, perdón, por contestar a las del PSOE, porque si se me olvida alguna, luego me va a decir que no le quiero contestar. Bien, lo primero es desmentir lo que usted ha dicho de que ha habido una reunión para hacer una estrategia y no contestar las preguntas del PSOE. Mire, yo tengo un equipo de dirección con el que, desde luego, durante este mes me he reunido muchísimas veces, pero para nada para hacer una estrategia de cara a esta comisión. Para lo que nos hemos reunido principalmente es para saber qué ocurrió el día 3 de julio, qué medidas vamos a tomar y cómo podemos resolver las cosas. Pero, desde luego, no en absoluto para decir hay que contestar a un grupo o no hay que contestar a otro grupo. La gente de FGV, todos los que han venido por aquí y todos los que pasarán después de mí, son gente técnica, que lleva muchos años en la casa, que hace muy bien su trabajo y que tiene una responsabilidad dentro de la casa y que, como yo, tienen y saben que venir aquí es venir a defender a FGV. Venir a defender a FGV de lo que pensamos que no se está tratando. Y no entiendan el defender FGV como no hacer una estrategia para que no nos pillen en nada. No, al revés. Defender a FGV desde la perspectiva de que estamos convencidos de que somos una gran empresa, que está formada por más de 1.300 profesionales, que cada día se dejan la piel en su trabajo y que queremos que se siga pensando por la sociedad valenciana que efectivamente FGV es así, a pesar de lo que se está diciendo y a pesar de la confianza o no que ustedes puedan tener en nosotros. Hay en sus preguntas muchas preguntas muy técnicas de cosas muy concretas que yo no voy a poder contestar porque yo soy la gerente de FGV y evidentemente la responsable de la planificación del trabajo, de la organización, de los presupuestos, de cómo hacer determinadas cosas, pero si quiere que le diga la verdad, pues no sé si el tren auscultador ha pasado las vías, en caso afirmativo, cuál es la fecha de la última auscultación. No, lo que le puedo decir es que en FGV tenemos procedimentado y reglamentado todo, porque no dejamos nada al azar. Las revisiones de las unidades se hacen en tiempo y forma y están absolutamente establecidas. Las revisiones de las vías se hacen en tiempo y forma y están haciéndose en ese sentido. Es decir, no hay nada que se deje, hoy me levanto y voy a hacer esto porque me apetece. No, hay siempre unos planes de trabajo y están organizados. Lo que yo no soy capaz de decirle es lo que han hecho en los últimos 15 días porque creo que no es mi trabajo. Para eso tengo otros directivos. Yo hago pues otras cosas, ¿eh? Por eso tampoco sé algunas de las cosas que hay aquí. Pero bueno, sí que le voy a contestar a lo del parking del Papa, que a mí la verdad es que me ha hecho gracia, pero yo no sé, usted sabe que una de las cosas que intentamos fomentar desde FGV es la intermodalidad del transporte. Y los parkings and rails que hay en muchas estaciones, como puede ser Empalme, como puede ser la propia Valencia Sud, pues son importantes para que combinar el coche con el tren. Hasta hace unos meses, aunque parezca mentira, los terrenos que en este momento se han acondicionado no estaban todavía adscritos a FGV porque hubo un error en las transferencias del Estado a la Generalitat Valenciana y no constaban. Hace unos meses esos terrenos formaron parte del patrimonio de FGV. Y entonces pues nos planteamos, por una parte, hacer más grande el parking que tenemos para que se dejen los coches y puedan utilizar el metro y, por otra parte, pues sacar una rentabilidad económica a esos terrenos. ¿Y cómo vamos a sacar la rentabilidad económica? Pues tenemos varias ofertas que evidentemente lo haremos conforme nos parezca. Pues tenemos ofertas desde una empresa de autobuses que quiere utilizarlo para parking de autobuses, desde una autoescuela que quiere utilizarlo para pistas para la autoescuela, desde una empresa de contenedores que también quiere utilizar esos terrenos. Es decir, vamos a intentar sacar un rendimiento a un terreno que hasta ahora no estábamos utilizando porque no podíamos utilizar, porque no era nuestro, no podíamos alquilar, ¿vale? Desde hace unos meses es nuestro
bueno, es nuestro, es de FGV, y por lo tanto podemos intentar sacar un rendimiento a ese parking. Y han preguntado también qué pasa cuál es el compromiso con la seguridad. Voy a hacerlo un poco en general. ¿Cuál es el compromiso con la seguridad de la dirección de FGV? Todos ustedes tienen por ahí las actas del Comité de Seguridad de la Circulación, y si las han visto, hay una, creo que es del 13 de noviembre del 2003, recién incorporada yo a FGV, en la que una de las primeras cosas que hago es reunirme con el Comité de Seguridad de la Circulación a título extraordinario, Alicante y Valencia, todos juntos. Y ahí les digo que me digan cuáles son los problemas de seguridad que consideran ellos prioritarios para acometer en los próximos meses, ¿vale? Y de ese acta salen algunas conclusiones que, por supuesto, y si luego han visto, están todas cumplidas. O sea que a mí me sirve como referencia de lo que en aquel momento, a finales del 2003, era la preocupación de los sindicatos, ¿vale? Y en ese momento hay una cosa muy concreta, que es el tren tierra, que evidentemente ya está instalado, pero que, como todo en ferrocarriles, ya les he dicho que cuesta tiempo. Desde el momento en que te planteas hacer un proyecto, por ejemplo, como material móvil, en el que tengo que recordar que en este momento es el momento cuanto más material móvil, más inversión en material móvil hay en la historia de ferrocarriles. En este momento tenemos 34 trenes encargados para la línea 1, que sustituirán todos los trenes de la línea 1, 6 trenes para la ampliación de las líneas 3 y 5, 30 tranvías con una ampliación que vamos a hacer pronto de 15 más, 9 trenes tram que están ya llegando, la renovación total de los manes de la línea Alicante-Denia, lo que será desde Denia hasta Altea, el último tramo. Y quiero decir, creo que en la historia de ferrocarriles de la Generalitat nunca ha habido una importante inversión en material móvil como en este momento. Pero cuesta mucho tiempo el que llegue un material móvil. Cuesta tiempo porque hay que hacer un pliego de condiciones, que cuesta tiempo elaborar, hay que presentarlo y los fabricantes tienen que tener un tiempo suficiente para estudiarlo y presentar la oferta, porque cada unidad que se solicita es distinta, ¿no? Los fabricantes no tienen en serie los trenes, tienen que hacer lo que se solicita de ellos, porque luego hay como mínimo 2 años de fabricación en tren, cuando luego además hay como 2-3 meses de acondicionamiento de pruebas en la vía, con lo cual un material móvil menos de 3 años es imposible que lo puedas tener en funcionamiento desde su encargo hasta que te llega. En lo del tren tierra pasa un poco lo mismo, aunque se hace, ya les digo, el 20 y 13 de noviembre en esa comisión se compromete, pues se instala el tren tierra a principios del 2006, porque hay un periodo de proyecto, un periodo de ejecución de ese proyecto y la instalación a partir de febrero o marzo del 2006, que evidentemente está en pruebas hasta julio, pero está en pruebas, no quiere decir que no esté funcionando, hasta que, ya lo he dicho en alguna ocasión, se pueda dar el visto bueno de que efectivamente todo funciona con normalidad, y que está en pruebas significa ni más ni menos que se recepcione el acta y se pueda pasar a contabilidad para que se pague la factura. Eso no quiere decir que no estuviera funcionando ya. En cuanto a algunas de las preguntas que me ha hecho el Partido Popular, yo lo que sí que querría decir es que los presupuestos, evidentemente, se confeccionan desde FGV. Las distintas unidades de FGV hacen su presupuesto en función de las necesidades que van a tener para el año que viene. Eso, las unidades pasan a las direcciones y de las direcciones a la gerencia de la empresa. Nunca desde la gerencia de la empresa se pone cortapisas al presupuesto que presentan las distintas direcciones. Pero es que nunca en el Consejo de Administración de FGV, que es donde se aprueban los presupuestos de la entidad, se ha puesto ninguna cortapisa al presupuesto que se plantee. Hay un apoyo total de la Consellería a los presupuestos que se han presentado siempre desde FGV, al menos desde que estoy yo y lo conozco, pero por la trayectoria sé que ha sido siempre así.
y no ha habido para nada ninguna restricción, ni en ningún momento se nos ha dicho que no pudiéramos solicitar lo que debíamos de solicitar. Y bueno, la prueba de ello es lo que les acabo de comentar de material móvil, o sea que no hay mucho más que decir, ¿no? Por otra parte, en cuanto a la presión a los sindicatos, yo lo que puedo decirles es que yo no tengo ningún escrito de sindicatos diciendo que haya una presión por regularidad. No tengo ni he firmado, que firmo yo las sanciones, saben que tenemos una normativa y un régimen de sanciones, ninguna sanción porque alguien no haya cumplido con la regularidad que que se podía exigir. Con lo cual, para mí es algo nuevo que me están diciendo. Nunca ha sido motivo de huelga en ninguna de las huelgas que ha habido en FGV. En cuanto a un escrito que me ha enseñado por ahí, yo no sé ese escrito a qué hace referencia, pero hay una cosa que es muy clara y que a lo mejor ustedes que no están familiarizados con ese lenguaje pues no entienden, o sea, interpretan mal. Y es que cuando se habla de balizas previas, siempre es porque hay una baliza ya colocada. En ningún momento una baliza previa es algo por sí mismo, siempre es cuando hay una baliza ya colocada. Y ahí se está refiriendo a las señales que ya tienen una baliza. Y las señales que ya tienen una baliza en FGV son las señales luminosas. Para nada ningún otro tipo de señales. O sea, sí es un tema de interpretación que yo creo que no les han contado exactamente la verdad en ese escrito. Y no sé cómo voy de tiempo, la verdad. Pues seguro que pasada. Me queda una segunda intervención. Pues entonces... Pues muchas gracias, doña Marisa Gracia. Y ahora nuevamente, por el mismo orden, le formularán nuevas preguntas o pedirán alguna aclaración. Señor Tomás. Bueno, gracias, presidente. No, nada más, no vamos a hacer ninguna otra pregunta, reiterar la bienvenida. Y en todo caso, sí que nos gustaría incidir muy brevemente en una cosa, que en el momento del accidente, y según hemos podido oír algún interviniente, la línea de Metro 1 se podía considerar como con la que menos medidas de seguridad tenía, la más antigua y poco actualizada de las existentes, que por el contrario otras líneas sí que disponían eran las más, como si dijésemos, preferentes a la hora de recibir inversiones. Sí, nos gustaría que nos desarrollase eso y nada más. Gracias. Gracias, señor Tomás. Señor Oltra. Sí, gràcies, senyor president. Bueno, senyora gerent, la veritat és que la seva intervenció s'ha ajustat també al guió, que un poc podíem esperar. No cal més, no? Perquè si vostè és la que està a dalt de la piràmide, doncs, lògicament, per coherència, tenia que mantenir el mateix discurs que els subordinats, no? Que han coincidit. Han sigut una coincidència, però han sigut molt exactes, molt pareguts a vostè, no? Vostè també s'ha deixat quasi tot per contestar i, bueno, doncs, se n'ha anat a altre tipus de qüestions que no li comprometen en excés, no? Ara acaba de dir una cosa que sí que me pareix delicat, no? Perquè acaba d'acusar vostè als sindicats de que ens han mentit. I això me pareix un tema que hauria de rectificar d'immediat, perquè crec que no... O sigui, ja no és que per escrit ho estigui ahí, és que els sindicats de paraula ho han ratificat en més d'una ocasió, el tema de la senyalització demandada. Per tant, jo no me considero enganyat per ells, en tot cas crec que és vostè la que tracta de llevar l'importància a això, no? Vostè parla, per exemple, del tema de les unitats mòbils i que això tarda i tal i més qual. Ja, això ningú ho havia posat en dubte. Però com el ferrocarril ja existeix fa anys, jo li pregunto per què aquest tipus de coses no se preveuen en la suficient antelació, encara que tarden 2 anys o 3 anys les unitats, no? Encara que tarden això, jo m'imagino que en una planificació, quan se decideix ampliar una línia, fer una línia nova, etc., això tampoc se fa d'un dia per l'altre, això requereix un procés que donaria temps. I no estaríem en situacions com aquestes, esperant que això arribi, que ja s'han donat més d'un termini diferent, i utilitzant unitats que en moltes ocasions no estan per a ser utilitzades, no? Luego diu vostè el tema que és una confusió que des del primer dia s'ha utilitzat per part de l'empresa, no? La confusió, el que era metro ha passat automàticament a ser
línia de Rodalies. Fins a que va passar l'accident era metro i bueno, així se venia per part de vostès. No? A partir d'ahir, i és una línia que és cert, té característica d'una cosa o de l'altra, però el que a nosaltres ens ocupa, així, i és el que motiva aquesta comissió, és el tram soterrani, que és un tram de metro estrictament. Per tant, anem a buscar solucions a aquest tram. O sigui que potser resulta que hay que estendre-les, però aquest tram, per les seves característiques, hauria de tindre prioritat. Hauria inclús de marcar la pauta a la resta de la línia. No? Luego, diu vostè el tema de balises que se fan en casos d'accidents per alcances i xoques de trens. Bueno, vostè mateixa sap que quan se va produir lo de Piquenya, aquest criteri o aquesta filosofia que vostè diu se va canviar. O se va canviar un poquet soles, no ho sé, però se va canviar. Inclús se van instal·lar una sèrie de balises que en principi no estaven previstes i que segurament també trencaven la filosofia aquesta que vostè feia referència i esta versió que fa vostè del plantejament de sindicats. Per què no se va aprofitar això? A més, que coincidia en estos escrits de sindicats per fer una revisió que en totes les senyals fixes, especialment en els punts conflictius. Jo no sé si això estava, segons vostè, considerat un punt conflictiu, un punt negre, la famosa corba, no? Però sí que era un punt on ja s'havien produït coses. Havia hagut que assenyalitzar-lo de manera diferent com inicialment estava previst. Havien queixes, comentaris d'usuaris, de sindicalistes, etc. Per què no se va fer, diguem, aquest repàs per a veure si el que estaven fent forçosament en Piquenya després de l'accident no caldria fer-lo també en algun altre lloc? I vostè tenia coneixement d'això. Inclús havien sindicats que havien demanat reunions monogràfiques sobre el tema del FAP. El tema del FAP, a veure de quina manera se podria fer funcionar millor això. La pregunta és, tot aquest tipus de coses, per què s'ha deixat passar el temps sense que vagin fent-se? Vostè no m'ha contestat tampoc el tema de per què el sistema falla quan es produeix una tormenta, una situació meteorològica d'aquest tipus. Per què passa aquestes coses i queda un poc, jo no vaig utilitzar els termes que ha utilitzat uno de sindicalistes, però un poc quasi hay que funcionar poc menys que avui. Jo no sé si això vostè ho considera raonable. A mi la veritat és que me dona por. Jo crec que en aquests casos, si això és així, és una qüestió quasi temerària pujar al metro en aquests moments, perquè si aquests sistemes de seguretat no funcionen, la veritat és que és un tema prou perillós. Diu vostè ara que a nivell pressupostari és que és una situació tan idíl·lica que no sé per què no se fan més inversions, no se fan més coses. Diu vostè que la gerència recull tot el que el departament li demanen, que no retalla res, que la conselleria transmet tot el que vostè demana i resulta que mai hi ha diners per a res. No sé, vostè m'assumeix que està en el seu paper, vostè és una subordinada al conseller, el conseller va lliurar-se desculpes, com és natural, i vostè té que fer-se l'araquiri i assumir que els pressupostos són els necessaris, que els pressupostos són els que presenta l'empresa i per tant no hi ha més que rascar. Perquè això, a més, el que vostè ha dit així, li servirà al conseller en un moment donat per a justificar aquest tipus d'inversió. És el que a mi m'han demanat, siga veritat o no siga veritat, és el que a mi m'han demanat. No m'ha comentat tampoc res del tema de la Candènia, d'aquesta línia que vostè va anar allí urgentment, empreses i carreres, amb motiu d'aquest accident. Se va dur allà el gestor de ports i costes i fer una sèrie de declaracions que també anaven. Com és possible que això funcioni així en els anys que estem ja? No hi ha demanament del Partit Popular, sinó que és una cosa increïble. Que puguen passar, no han passat per sort, també han passat alguns accidents greus allí, però han estat a punt de passar recentment una sèrie d'accidents que jo crec que seria absolutament injustificable. El tema de la millora d'aquest túnel, no se va produir un incendi, per sort, en les unitats, va ser un descarrilament, però si arriba a produir-se un incendi, arriba a produir-se altre tipus de qüestions, l'evacuació de tota la gent, com s'hauria pogut produir si no hi ha un eixit d'emergència? Si no hi ha columnes seques per a que els bombers puguen extingir el foc més ràpidament. La sessió d'evacuació serà potser difícil d'implantar, però almenys aquest tipus de qüestions mai s'han plantejat. Vostè du 3 anys, però no coneix, vostè segur que no, però és que abans que vostè tampoc han plantejat mai una actuació contundent de millora d'aquest túnel? Vale, pues gracias, señor Oltra. Señor Perelló.
Gracias, señor presidente. Señora Gracia, es que usted hablaba en sus respuestas que hay cosas técnicas que no me puede responder. Efectivamente, voy a admitir que usted no pueda saber si tienen ustedes un tren auscultador o no, o si se ocultan las vías o no, lo voy a entender. Pero hay ciertamente una cantidad de preguntas que no son técnicas, que usted tampoco me ha contestado, y le invito a que empiece a leer de la 13 hacia la 16 o la 17. Porque, en cualquier caso, es usted el primer cargo político. Usted ha dicho que tiene técnicos en un servicio y lo ha dicho con acierto, porque es usted un cargo de designación política. Por tanto, tiene que darnos algunas respuestas políticas que a otros no se las podemos exigir. Y le he exigido algunas técnicas porque los técnicos que están a su servicio, en su afán por defender a Ferrocarrils, no han contestado ninguna de las preguntas que les hemos hecho técnicas. O sea, que ha habido técnicos que no han sabido contestar algunas preguntas que yo le planteé a usted ya por octava vez, les he planteado a ellos. En cambio, sí que ha habido técnicos, por contra de lo que aquí se ha afirmado, que nadie ha dicho que la línea no sea insegura. Es que la gente tiene sus cautelas a la hora de hablar. Yo a lo mejor tampoco diría que la línea es completamente insegura. No me atrevería a decir que es totalmente segura, sobre todo si uno de sus técnicos, el señor director general de explotación, comparece ante esta comisión y dice que no están ustedes como empresa capacitados para asegurarle a los viajeros que ese accidente no se vuelva a repetir y que un accidente no vuelva a pasar por ahí. Un tren no pueda volver a pasar por ahí a 80 kilómetros por hora en esa curva. Cuando una dirección de una empresa dice eso, y me remito al diario de sesiones, tiene que ser más humilde y más cauta a la hora de hablar de total seguridad. Y los portavoces del grupo político que soportan a ese gobierno, menos arrogantes. Porque eso está escrito aquí. Y yo tendría mucho cuidado, como tendría otros comportamientos que le diría ahora. Tendría, por ejemplo, cuidado en no mentar nunca más a Renfe. Le voy a explicar por qué. Porque el 16 de octubre de 2003, en esta misma sala, quienes hablan ahora de seguridad en Renfe votaron en contra de que viniera el gerente de Renfe para tener un debate con él sobre seguridad en las vías. No les dio la gana hablar de seguridad porque no lo consideraron necesario. Lo han empezado a considerar necesario como contrapartida y tabla de salvamento comparativa, que ya me dirá usted de qué salva eso a FGV, de qué lo salva, cuando ha habido un grave accidente, lo cual es ciertamente inmoral, además de políticamente poco comprensible. Porque ha habido ocasión de debatir aquí y no han querido. Está aquí el diario de sesiones, si no me crees se lo entrego después y verá usted las razones. No, lo digo porque, para que no se vaya con la impresión que han dado algunos cuando han dicho que el tema de Renfe. Mire, si usted no ha recibido, como ha dicho, nunca ningún recorte presupuestario, ni le han indicado, ni le han recortado ni nada, el Partido Popular aquí hoy le ha hecho a usted responsable absoluta de las inversiones que se han hecho, al menos en su época. Por lo menos frente a nosotros. Es usted la responsable absoluta de lo que se ha hecho durante su época. ¿Las inversiones toman tiempo? Sí, señora Gracia. Usted a lo mejor habla de tiempo por sus 3 años, pero es que la gerencia que usted ostenta, nombrada por un gobierno como el de la Generalitat, tiene 12 años casi de gestión y, hombre, pedir tiempo después de legislaturas es ciertamente muy ambicioso y yo diría que muy descarado, porque teniendo en cuenta los 6 años que cuesta hacer una unidad, podríamos haber construido trenes 4 veces en esta legislatura. Y claro que cuesta, pero si ustedes planifican y cuando se ponen a hacer una vía, saben que por esa vía han de circular unidades y las encargan a la vez que empiezan la vía, pues en vez de tardar 3 años, tarda unos meses después de acabar la vía, o ningún mes incluso. Lo que pasa es que si hacen la vía y por no gastar dinero en trenes, porque han derivado el dinero a otro sitio, no digo usted, digo el gobierno, tienen que partir las unidades existentes en otras vías, se encuentran con esto. Las inversiones en ferrocarriles no distan ni se diferencian de las inversiones en educación, en sanidad o en servicios sociales. Obedecen básicamente a 2 parámetros elementales. 1, la disponibilidad de recursos públicos del bolsillo de los ciudadanos y 2, el criterio y la voluntad política que tengo de priorizar esos recursos. Y el problema que tenemos ahora, o que tiene el gobierno actual, es que hay perspectiva histórica para analizar cuáles han sido las prioridades. Y a lo mejor esta comunidad podría tener algunos lujos menos y algunos grados de seguridad más. Y usted mira, ¿y a mí qué? Si estoy 3 años. Pues se lo digo porque hay otras cosas que aquí también se han dicho que a usted seguramente también le dirán qué. Pero no estamos diciendo que no reconocemos lo que se ha hecho, pero sí que diremos en su momento, posiblemente, que en 12 años del mismo color de gobierno se podrían haber hecho más cosas. Porque es una decisión política. El problema es que ni siquiera eso se quiere asumir aquí. Parece como si también los políticos fuéramos técnicos, como si además estuviéramos forzados. Mire, forzados no están ni los funcionarios, ni los abogados. El que es abogado es porque le ha dado la gana estudiarlo, y el que es funcionario es porque se ha presentado una oposición, se supone. Y por tanto, sí, de algo tenía que comer. Seguramente algún periodista no quería ser periodista en las condiciones que les trabajan. Pero bueno,
Cada uno se supone de una voluntad de ser, profesional o político, y renuncia a su ontología profesional o no, en función de sus creencias o de su ética profesional. Pero todos estamos en los sitios por algo, y en política se está para asumir las responsabilidades, la prioridad que uno hace con las inversiones. Usted ha asumido las suyas en 3 años, tomamos buena nota de ellos, pero nosotros pensamos que eso tiene más, tiene color de gobierno. Nosotros, desde luego, no venimos aquí solo a defender, que ustedes vienen a defender a Ferrocarril de la Generalitat ha quedado evidente. Pero tan solo eso, señora Gracia. Es que la empresa también es de los que estamos aquí, aunque no estemos gerenciándola. Pero nos parece mejor defender la empresa defendiendo los intereses de quienes han sido afectados por el accidente y de todos los usuarios. Es una defensa básica, pero ustedes están demostrando que la defensa la tienen ahora por la cúspide, más que por la base. Dispénseme que se lo tenga que decir así. Y desde luego, si hay que hacer un cálculo de peticiones de compasión, yo le voy a explicar. Usted dice, no hemos tenido compasión. Mire, a mí ha llegado un poco a conmoverme cuando ha dicho la compasión. Yo sé lo que ustedes sienten, de verdad. Lo puedo, porque si yo estuviera en su pellejo sentiría lo mismo. Pero ahora, sitúese en nuestro terreno. Si hay que sentir compasión por ustedes, y hay que sentir compasión por los afectados por el accidente y por todos los usuarios, y hemos de establecer una opción hipotética, obligatoria de adoptar, yo no optaría por tener compasión a ustedes. Porque también está en la empresa porque han querido, especialmente usted, porque usted podría no haber sido gerente si no hubiera querido ser. Y usted ha querido y quiere ser gerente. Quiere ser. Y le voy a explicar por qué quiere ser. Yo toda la vida he pensado y he defendido que en política había que diferenciar perfectamente, muy bien, y a veces incluso me ha costado explicárselo a algún compañero, el término irse del término abandonar. Y yo entendí perfectamente que usted no se fuera del cargo las primeras horas y los primeros días del accidente, porque hubiera sido un abandono. Y el abandono, desde mi punto de vista, va ligado al concepto de culpa. Y usted a lo mejor no tenía culpa. Yo estoy seguro que no la tiene. Culpa, el término culpa. Por tanto, dice usted no abandonar. Pero dimitir es irse. Y irse va ligado al concepto de responsabilidad. Y yo le pregunto si ha pasado por su cabeza alguna vez la posibilidad de, ligado al concepto de responsabilidad, en tanto que dirigente máximo de una empresa, en algún momento determinado, irse. Digo, ligado al concepto de responsabilidad, no de culpa, señora Gracia. Porque después de lo que hemos oído aquí, solo es la única reflexión. Sí, acabo ya, sí, muchas gracias. La única reflexión que se me ocurre hacerle es que pedir compasión y tiempo después de 3 legislaturas es demasiado, señora Gracia. No se puede. No se puede, sobre todo cuando estamos teniendo una actitud permanentemente esquiva a algo que hay que soportar. Los méritos son de quien los contrae, los accidentes desgraciados también los tiene que soportar quien los tiene, porque sería absurdo que los supiera que soportar alguien que no dirige, o porque no ha tenido los votos para dirigir, o porque aun teniéndolos no ha querido ser gerente o consejero o miembro de un gobierno. Por tanto, este es su reto y me gustaría que de verdad ahora me contestara lo que ha quedado, que no es político, y también, si quiere, si no la entenderé, a estas cosas que son menos políticas, pero que hablan de la calidad ética de una dirigente de una empresa pública. Gracias, señor Perelló. Señor Castellano. Gracias, señor presidente. Señora Gracia, yo estoy convencido por lo que usted ha dicho, y así lo interpreta mi grupo parlamentario, que tanto Ferrocarriles de la Generalitat, Consell de la Generalitat, defienden única y exclusivamente a los ciudadanos a los que nos debemos y a través de los instrumentos que son mejores, como pueden ser en este caso empresas públicas o cualquier tipo de formas jurídicas que lo que quieren es aumentar la eficacia, la seguridad, la comodidad, la satisfacción y la mejora de los servicios públicos en todos los casos. Yo creo que usted podrá decir más alto, pero no más claro, las inversiones y las infraestructuras que se han hecho. Y eso le duele al oído, a algunos les duele al oído. Es decir, porque establecer sistemas de bloqueo, sistemas de enclavamiento, establecer el tren tierra, el encargar 34 trenes para la línea 1 y la mayor inversión, me ha parecido oír, de la historia en material móvil, el cambiar el ancho de las vías para poder precisamente establecer sistemas de seguridad, de frenado, que en otras condiciones de la vía, conforme estaban, no se podían establecer, el licitar tramos para que esté al 100% la vía cambiada. Me ha parecido oír el tramo La Liana-Liria, Vétera Seminario, y para el 2007 Villanueva y Alberique, que quedaría ya al 100% la vía cambiada, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso al final es una realidad. Se cuente como se cuente, se diga como se diga y se sume, evidentemente, como se sume. Y aquí los que cambian de postura y demuestran la incoherencia son otros,
porque cuando deciden que el sistema de frenado, por la tipología de la línea, por el sistema de explotación, por las frecuencias, etcétera, etcétera, tiene que ser el sistema de frenado autonómico puntual, cuando ocurre una cosa de estas, resulta que es obsoleto, que no vale para nada y que hay que establecer más cosas. Bien, eso es lo que decidió, así creo que se ha acreditado perfectamente en el año 93, quien establece un sistema de frenado concreto, en este caso el sistema FAB, para la línea 1, que evidentemente nosotros en coherencia hemos mantenido y hemos mejorado y lo hemos implantado. Porque claro, una cosa es decir, vamos a ponerlo, pero no poner nada en 3 años desde que lo decidieron, que es lo normal que a los que nos tenía acostumbrados. Mire usted, aquí en esta comisión han pasado varios representantes de la Administración del Estado, la Administración General del Estado. Concretamente, mire usted, el gerente de cercanías va a pasar hoy mismo, detrás de usted, creo que es la próxima o la otra comparecencia que hay. Por tanto, se debate absolutamente todo. Pasó también el director general de Explotación de Infraestructuras de la DIF. El viernes ha pasado hoy también el subdelegado, mire usted, la Administración del Estado, de la Administración de la Generalitat, de la Administración local, expertos, técnicos, profesores de universidad, absolutamente todo el mundo. Todo el mundo. Lo que pasa es que, lógicamente, a algunos, cuando no oyen y no se les responde lo que quieren oír o lo que quieren que se les responda, entonces ponen el grito al cielo. Bueno, eso ya es algo que, afortunadamente, nos tienen acostumbrados. Pero mire usted, nosotros nunca sospechamos, ni intentamos poner en tela de juicio, ni a los técnicos, ni a los funcionarios, ni a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, a nadie. Nunca, porque creo que no se puede utilizar los funcionarios o los técnicos según le convenga políticamente a cada uno de ellos. Eso es lo que hacen y por eso corren el peligro y se queman en ese peligro de utilizar política y demagógicamente las cosas. Es decir, la policía científica hace su trabajo y precinta la máquina y tiene que estar ellos primeros unas horas para luego entrar otros, porque es lo que tiene que hacer y nosotros no ponemos ninguna sombra. Como también entendemos que los técnicos y los funcionarios, y eso es una pregunta que yo la entiendo a usted, señora directora gerente, que le haya intentado contestar las máximas al Partido Socialista y que yo le he hecho muchas, pero ahora creo que en el segundo turno contestará también a las nuestras. Por eso quiero que en ese sentido responda a la pregunta que le he formulado en primer lugar, si la lectura de las cajas negras se hizo con total transparencia. Hombre, porque es que es importante, porque claro, al final aquí parece que lo único que se pretende es armar ruido y hacer un totum revolutum de todo, ¿no? Mire usted, yo creo que se tienen que decir las cosas claras y por tanto sí esa lectura de las cajas negras se han hecho con total y absoluta transparencia. Y también me gustaría, otra pregunta que le he hecho al principio, es que de todas las causas del accidente, aparte del exceso de velocidad, creo que se habrán investigado y se habrá trabajado en fallos mecánicos o de mantenimientos, porque aquí se ha dicho que si se había roto una rueda, que si los bogies, que si, bueno, se dejan ahí caer ahí, como que no dice, pues toda serie de dudas, sin ningún tipo de argumento ni de fundamentación, pero bueno, critica que algo queda y yo creo que eso hay que dar respuesta. Es decir, sí de las líneas de investigación que hay en cuanto a las revisiones de las máquinas, de los convoyes, en cuanto al mantenimiento, cuando sí, lógicamente, todo eso no solamente se ha cumplido de acuerdo con los distintos protocolos, de acuerdo con los distintos reglamentos que tiene la empresa, sino que hay alguna novedad respecto a esa investigación que esta comisión, lógicamente, debiera de conocer. Porque es que es importante que los ciudadanos, a pesar de las críticas que se pueden hacer, pues sepan no solamente la verdad, sino que además tengan esa información. Y a mí sí que no me gustaría que dejara pasar por alto, sobre todo, algo que creo que para nosotros es fundamental, y creo que también lo será y lo es para Ferrocarril de la Generalitat, que es la seriedad, el rigor y la transparencia absolutamente en todo. Y como creo que es la segunda o tercera vez que he oído en esta comisión, que si con nocturnidad y alevosía y lecturas y cajas y no sé qué negras, pues bueno, yo creo que sea, si es posible, clara y concisa en la contestación de esa pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Castellano. Bien, y para cerrar la comparecencia, tiene la palabra nuevamente por tiempo máximo de 10 minutos, doña Marisa Gracia. Y voy a empezar precisamente por esa pregunta porque para mí también es importante que esto quede claro. A ver,
Yo voy a remontarme al día del accidente y voy a explicarles a ustedes, aunque sea brevemente, cuál es la situación. El accidente, como saben, ocurre a la 1. Yo bajo al túnel a la 1:30, una cosa así, y estoy presente en ese primer reconocimiento de lo que ha ocurrido. Y luego la policía científica llega y nos hace salir del túnel. Hasta la noche, hasta las 11:30 o las 12 de la noche, no se nos vuelve a permitir entrar en ese túnel. Y de las primeras impresiones que se ven, pues se ve que no hay ningún problema en las ruedas, que todo está correcto, que no hay ningún problema que aparentemente mecánico, que no parece nada, pero claro, no se ha podido ver todavía la vía. Y por el tipo de accidente que es, por cómo está o cómo es el vuelco y tal, pues en un primer momento tampoco tenemos claro que pueda ser por un exceso de velocidad, porque normalmente cuando es por un exceso de velocidad la que sufre el mayor problema es la unidad de detrás y no la unidad de delante. Entonces, la verdad es que estamos dándole vueltas pues durante todo el día qué ha podido ser lo que ha fallado, ¿no? Cuando al final entramos a las 11:30 de la noche, yo digo entramos, yo iba de espectadora, evidentemente yo no tengo conocimientos técnicos para saber cuál es el tema, pero sí que estuve en ese túnel y estuve durante toda la noche. A las 3:30 de la mañana o las 3 de la mañana ya habíamos visto todas las posibilidades que teníamos de vía, de material, de todo, y no encontrábamos ninguna explicación a qué era lo que había ocurrido. Y lo único que podía darnos luz sobre lo que había ocurrido era leer la caja negra. En ese momento la policía científica ya no estaba por allí, se habían marchado y nos habían dicho que cuando leyéramos la caja negra querían estar presentes. Con lo cual localizamos a la policía científica, lo hicimos a través de la policía, que sí que estaba allí, y vino una persona de la policía científica para llevarse la caja y llegar a leerla al día siguiente y tal. Como la caja del TELOC no se puede leer en otro sitio que no sea una unidad de móvil, o sea, no se puede leer en otro sitio que no sea en un tren, les pedimos si podía ser ya el ir y leer esa unidad, porque a nosotros nos iba a dar mucha luz sobre lo que podía o no podía haber ocurrido. En aquel momento en el túnel había un representante de los sindicatos, el representante del SIF, el representante del Comité de Seguridad en la Circulación, que nos acompañó a la lectura de esa caja. Estaba la policía científica, un representante sindical y miembros de la empresa, tanto técnicos como de la Dirección de Análisis de Seguridad y tal. Se leyó la caja en presencia de la policía científica y se obtuvo el dato de que el tren iba a 80 km/h, que era algo que ninguno nos podíamos creer, o sea, no podíamos creernos, nadie lo estábamos allí lo que estábamos viendo. Por eso ese tipo de descarrilamiento, ese tipo de vuelco se había producido así, y no como lo que nosotros pensamos. A lo mejor ha sido un exceso de velocidad que ha podido producir, no nos cabía en la cabeza que pudiera ser a 80 km/h. Se hizo con toda transparencia. Y se hizo con toda transparencia porque estaba presente la policía delante y porque así se ha constatado. Después, en la lectura de la segunda caja, pues evidentemente se tardó un tiempo en poderla leer porque el sistema informático era más antiguo y había que buscar el programa y para poder hacerlo. Y cuando tuvimos ese programa para poderlo leer, nos dio tiempo de avisar, era una mañana, a todos los sindicatos para que vinieran a la lectura y a la policía científica, que además a los primeros que avisamos fue a la policía y nos dijeron, ya vamos, 20 minutos, estamos ahí para leerla. También hay que agradecer a los miembros de los sindicatos que vinieran tan rápido y que se pudiera leer de una forma tan rápida. Por lo tanto, desde luego se hizo con total transparencia. Los datos de una caja confirmaron los de la otra y no hubo ninguna cosa que pudiera pensarse en otra cosa. No se convocó al resto de miembros porque eran las 4 de la mañana y lo que nos interesaba en aquel momento era saber qué había pasado. Y simplemente, como había un miembro de los demás sindicatos, pues estaba. Por otra parte, eso se les comentó a los representantes sindicales al día siguiente en el Comité de Seguridad de Circulación y lo entendieron perfectamente. Y es más, incluso uno de los
de los representantes sindicales, como en aquella acta no constó, en la siguiente quiso poner él que efectivamente la dirección había dicho cómo había sido ese tema y ellos lo habían aceptado. Y si la tienen el acta el 14 de julio, lo verán porque es el representante del SIF. En cuanto a otros fallos, además del exceso de velocidad, en la información que tenemos nosotros no hay absolutamente ninguno. No hay fallos mecánicos, no hay ningún fallo técnico. El único motivo es el exceso de velocidad, nada más, no hay ningún otro. Estamos obteniendo más información, estamos viendo, pero de toda la información que disponemos en este momento no hay otro motivo del accidente que el exceso de velocidad. Yo cuando he dicho, bueno, voy a quedar por las de Izquierda Unida. Cuando usted dice lo de la coincidencia en las declaraciones, yo creo que usted debería plantearse si es que tanta coincidencia no es que lo que estamos diciendo es la verdad. Es decir, es que al final lo que parece es que si no les gusta que nos contradigamos o no les gusta que no digamos lo que ustedes quieren oír, es que nos hemos puesto de acuerdo para decir algo y no es así. Lo que estamos diciendo es lo que ha ocurrido, la verdad y lo que tenemos nosotros. La información que tiene Ferrocarriles la está dando toda. Y lo que se está diciendo aquí es lo que hay y lo que nos guste o no nos guste es lo que hay. Yo no he dicho que los sindicatos mientan. Yo he dicho que en ese caso concreto de esa circular, que por lo que usted me ha leído, y yo si quiere vuelve a leerlo y así puedo volverlo a interpretar, hay un tema que dice baliza previa. Y baliza previa en nuestros términos no sirve si no hay una baliza puesta antes. Es lo que he dicho, no que sindicatos mientan. Lo que le he dicho es que a lo mejor en la forma de entender eso para alguien que no está habituado a ese lenguaje, pues es difícil. Lo que sí que le puedo asegurar es que en ningún comité de la seguridad en la circulación se ha pedido una baliza para esa curva. En ninguno. Y eso, vamos, es absolutamente claro. Nunca se ha pedido una baliza para esa curva. Jamás. Jamás. Nunca. No ha habido ninguna petición de proteger las curvas de ferrocarriles, las curvas del trazado, la geometría de la curva. No se ha considerado nunca prioritario, ni por los sindicatos ni por la empresa. Nunca se ha considerado como un tema de riesgo. Nunca. Y como he dicho antes, bueno, pues es un riesgo que desde luego a partir de ahora tendremos que contemplar, no solo nosotros, sino muchas explotaciones ferroviarias, ¿vale? La curva no ha sido nunca un punto negro, nunca ha ocurrido nada en esa curva, jamás en la historia de esa curva ha ocurrido ningún incidente que pudiera hacer prever que hubiera algún tema. No, dice usted que hay una reunión monográfica sobre FAP que no se hace, esa reunión se hace. Lo que no sé si las actas las tienen o no, pero esa reunión está hecha. Está hecha y se la pueden preguntar al compareciente que viene detrás de mí, que es el director de Análisis y Seguridad de Circulación, porque le va a decir lo mismo que yo. Y me ha preguntado usted por la línea Alicante-Denia. Como usted sabe, la línea Alicante-Denia en este momento está sufriendo se está llevando a cabo, mejor dicho, la mayor transformación que se puede llevar en una línea, y es convertir una línea ya, digamos, obsoleta por los tiempos y tal, en un proyecto muy ambicioso, en un proyecto de tren-tram que vertebrará perfectamente la provincia de Alicante. Y en ese sentido fuimos a Alicante a explicar en el Comité de Seguridad en la Circulación cuáles iban a ser las medidas de seguridad, cómo se iba a hacer y qué es lo que se iba a hacer. Y además, bueno, porque yo tengo la costumbre de ir a Alicante, porque también es una explotación que depende de mí, pues al menos una vez a la semana. Y puedo ir, estoy y me reúno con la gente de Alicante. Como me reúno también con la gente de Valencia, como me reúno con los distintos colectivos y las personas que están, y oigo sus preocupaciones y sus, digamos, demandas. En cuanto a las preguntas de
del PSOE que me he dejado, del PSPV-PSOE que me he dejado antes, algunas yo creo que están contestadas con lo que ya he contestado de la transparencia en la caja de seguridad. En cuanto a lo que usted dice de las razones que en el acta 450 dijera tal, yo creo que en ese mismo acta hay una, se explica que hay una diferencia de unos minutos en los horarios y que además se justifica y se está viendo. Bueno, yo le digo lo que hay, ¿eh? De todas formas, el director de análisis de la circulación que viene detrás y el jefe del taller, Luis Domingo, que creo que comparece mañana, se lo podrán explicar perfectamente, ¿vale? Sobre todo Luis Domingo, se lo explicará a la perfección porque él es el que precisamente hace el volcado de esa información y se lo puede explicar, ¿eh? Y me dice, ¿le dijo a usted la policía científica en algún momento si barajaba alguna otra hipótesis como causa del accidente además de la velocidad? No, nunca me ha dicho la policía científica que barajara ninguna otra hipótesis que no fuera la causa de la velocidad. Lo cierto es que yo tampoco he hablado mucho con la policía científica, hemos hablado pues en un par de ocasiones para pedir información o para alguna cosa más, y el día del accidente, pero nada, pero en esas conversaciones para nada. Lo que dice de la derivación del dinero, pues yo no creo que haya habido derivación del dinero de FGV a ninguna otra causa, ¿eh? Y me imagino que ustedes se refieren al contrato programa famoso. Y exacto. Bien, eso no es que haya habido una derivación de dinero, en absoluto. Simplemente hay una compensación entre la AGE y la Generalitat Valenciana de un dinero que en un momento determinado no es que se reciba por parte de la Generalitat y no nos lo transfieran, sino que se hace una compensación en la Generalitat y que la Generalitat a nosotros ya nos lo ha ingresado y tenemos ese dinero en FGV. Ese dinero es para los déficits operativos de FGV. En ningún momento ha mermado para nada el presupuesto de FGV, ¿eh? O sea que eso está cobrado por FGV y no ha habido en absoluto ninguna merma presupuestaria en ese sentido. Y desde luego yo voy a contestar también a lo último que me ha dicho. Yo he dicho que venía a defender a FGV porque pensaba que había sido vapuleada y lo tengo. También he dicho que como ciudadana, y lo he dicho lo primero, confiaba en esta comisión y porque creo que es bueno el saber la verdad de lo que ocurre. Y desde luego es bueno para los ciudadanos y es bueno para los familiares de las víctimas, porque desde luego el dolor no se lo podemos quitar, pero el saber la verdad y entender las cosas yo creo que es importante, ¿eh? Entonces yo confío en que efectivamente las conclusiones que salgan de aquí puedan favorecer eso. Y lo he dicho como ciudadana, pero también con eso. Y fíjense ustedes, yo no creo que, quiero decirle evidentemente, usted ha dicho dos cosas, responsabilidad e irse, ¿no? Yo voy a hacer un análisis un poco más profundo. Es cierto cuando ocurre una cosa así que te plantees muchas cosas. Y es cierto además en mi caso, y no es por ser melodramático ni nada, aparte de los dos profesionales de FGV que fallecieron, pues también falleció alguien muy allegado a mí en ese accidente, o por lo menos su familia. Y te planteas pues muchas cosas, pero yo realmente estoy en paz conmigo misma, quiero decir, sé que ha sido un accidente, que es un accidente que no se ha podido evitar, porque por eso es un accidente, y estoy en paz conmigo misma. El concepto que usted tiene de responsabilidad y el que tengo yo no es el mismo, ¿eh? No es el mismo. Yo creo que la responsabilidad, y llegar a la responsabilidad máxima, es estar donde estoy en este momento e intentar no solo que FGV como empresa, como organización que está convulsionada, vuelva a ser FGV lo que es una gran empresa, sino además porque quiero saber qué es lo que ha ocurrido e intentar que no vuelva a ocurrir nunca más, ¿vale? Desde esa perspectiva, desde esa responsabilidad, voy a seguir donde estoy. Por otra parte, lo ha dicho usted también, mi puesto es un puesto de confianza política y está a disposición del que me nombró desde el mismo día en que me nombró, con lo cual ahí está, ¿vale? Y no creo que tenga que decir mucho más, excepto que para nosotros, para todos, es de agradecer, para todos los que formamos FGV, de agradecer un poco todo, ¿no?
todo lo que ha sido. Desde luego, agradecer toda la colaboración que tuvimos ese día, de todas, desde los bomberos, SAMU, policía, cualquier cosa. Pero sobre todo agradecer la responsabilidad, el apoyo que hemos tenido de la Presidencia de la Generalitat, que desde el primer momento ha estado, desde luego, al lado de las víctimas, que era donde tenía que estar, al lado de todos los que han estado de alguna manera involucrados en este tema, al lado de, pues, se ha reunido con alcaldes, se ha reunido con nosotros y con los sindicatos de FGV, y yo creo que eso es de agradecer, y es de agradecer la posición del conseller, que también ha estado apoyándonos y ayudándonos a como debía de ser, a FGV. Y por supuesto también quiero agradecerles a ustedes, que la verdad es que bueno, pues están dándose una buena paliza estos días con estas comparecencias, pero que yo creo que también van a esclarecer mucho lo que ha ocurrido en FGV. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su presencia y por la información tan importante que ha puesto al servicio de esta comisión. Muchísimas gracias. Se suspende la sesión por 1 minuto, porque vamos a retomar el acuerdo que hemos adoptado a mediodía. Despedimos a la señora gerente y continuamos.